adolescencia o depresión. Yo quiero irles comentando un poquito acerca de quién soy. Mi nombre es Ligdy Quiroga, soy psicóloga profesional, tengo experiencia en lo que es intervención y en trabajo psicosocial con adolescentes y sus familias, especialmente enfocado en lo que es el desarrollo vital de la adolescencia, todo lo que conlleva esta transición, este cambio que vive el adolescente en esta etapa tan bonita de la vida, y cómo estos cambios, cuando no son gestionados de la manera correcta, no solamente afectan al adolescente, sino que también afectan a todo el núcleo familiar, desestabilizando un poquito la dinámica de ese núcleo familiar. Y pues básicamente, además de ser psicóloga, también soy teóloga, tengo diplomado en programación neurolingüística, en primeros auxilios psicológicos, en la prevención del suicidio. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Ángeles me dice, yo me siento muy bien, muy positiva, buscando lo mejor para mis hijos. Excelente. Esa es la actitud, Ángeles, te felicito. Esa es la actitud que todos los padres de familia debemos de tener. Ese apoyo incondicional hacia nuestros hijos. Transmitirles ese amor, no solo desde el cuidado del hogar, de darles el sustento básico, sino también de procurar cuidar esa salud mental de cada uno de nuestros hijos, para que puedan tener un desarrollo vital adecuado, ¿cierto? Te felicito, eres una madre en acción y eso es lo que queremos en este momento. Entonces, para continuar, pues quería comentarles acerca de una experiencia que tuve en alguna ocasión cuando estaba realizando unas prácticas profesionales a finales de mi carrera, cuando estaba realizando mi carrera en una institución educativa. Yo elegí trabajar con la población de los grados superiores, 9º, 10º y 11. Fue un reto, inclusive mi docente de práctica y la persona que iba a ser como la psicoorientadora que iba a estar apoyándome, me dijeron que lo pensara muy bien porque era una población realmente difícil, pero a mí me apasionaba y yo quería hacer ese trabajo psicosocial con estos jóvenes, con estos adolescentes, precisamente porque estoy convencida de que la desinformación, ese no conocimiento, ese no entender qué está pasando conmigo ahora, por qué me estoy sintiendo así, por qué tantos cambios, porque ahora me preocupan ciertas cosas que antes no me preocupaban, y otro tipo de situaciones. Cuando el joven no tiene el conocimiento de qué es lo que está pasando con él, es muy proclive a que esas emociones negativas o esas experiencias negativas a largo plazo se conviertan en traumas que generan pues desencadenan una serie de situaciones y de conflicto interno, y que sí o sí deben ser tratados. Entonces yo estoy fielmente convencida que cuando el joven tiene conocimiento de lo que pasa consigo mismo, pues vamos a prevenir ese desarrollo de traumas a largo plazo, ¿cierto? Porque va a haber una gestión de emociones y ese conocimiento previo aporta para que esa gestión de emociones sea adecuada. Entonces básicamente esa experiencia fue muy gratificante. Los jóvenes respondieron de una manera genial. Era voluntaria la participación de ellos en cada programación, en cada taller, en cada conversatorio, y voluntariamente, masivamente se unían cada día más adolescentes de esta institución educativa, y siempre terminaban dando las gracias y pidiendo que en lo posible se siguieran dando estos talleres y con la misma metodología para ellos seguir aprendiendo. Decían gracias, yo esto no lo sabía, ahora entiendo muchas cosas, me hacía falta tener ese conocimiento. Entonces este trabajo se complementó también con los padres de familia, porque aunque los padres de familia un día también fuimos jóvenes, a veces olvidamos ciertas cositas de cómo nos sentimos, de todas las situaciones que tuvimos que vivir mientras estábamos en ese desarrollo. Y es bueno que el padre de familia recuerde, y además de eso también aprende a identificar ciertos síntomas de alarmas en su joven, en su adolescente, para ayudarle en el proceso y evitar que de pronto vaya a tener algún tipo de situación psicológica que le genere un malestar e impida su disfrute en la vida. Pasa que la depresión en muchas ocasiones es silenciosa, y cuando somos padres pasivos, que todos se lo adjudicamos a la adolescencia, no nos damos cuenta, no nos percatamos de lo que está sucediendo. Yo tuve un vivo, yo quiero volver a tocar esta anécdota porque para mí fue estremecedora. Tuve un vivo donde les estaba contando a los padres de familia y a las personas que se conectaron allí precisamente lo que tuvo que vivir una abuelita que estaba a cargo de su adolescente. La abuelita dice que ella veía que su nieta era una personita normal,
que se reía, que disfrutaba, que una cosa, que la otra, que ella nunca le vio ningún síntoma ni ninguna indicación de que podía estar atravesando un periodo emocional difícil. Y de repente, un día, después de que la chica estaba observando una película de terror, cuando la abuela llega al lugar donde ella se encuentra, la encuentra muerta. O sea, la chica se suicidó. Entonces, el signo de alerta para ustedes, ¿cuál es precisamente? Que tenemos que tener mucha persuasión. Al adolescente se le complica la gestión de emociones y mucho más comunicarlas, precisamente porque es una característica propia que él está viviendo. Y aquí entonces empiezo a hablarles. Realmente el cerebro del adolescente, lo que se vive en el cerebro del adolescente en ese momento es algo magnífico, es fascinante, realmente es algo fascinante. Es una reestructuración que está viviendo el cerebro. Es como una reorganización. Algunos científicos lo comparan con lo que sucede con el software, ¿cierto? Cuando se está actualizando. Eso precisamente es lo que está pasando en el cerebro de nuestros adolescentes. Una actualización, una remodelación. Pasa que siempre se ha dicho que el periodo mayor de aprendizaje donde se absorbe todo es hasta los 6 años de edad. Que ahí es el niño está absorbiendo absolutamente todo. Pero ya se comprobó científicamente que en la adolescencia se termina de completar ese proceso. Y no solamente se termina de completar, sino que se fijan todas estas enseñanzas o esto que se aprendió en la niñez. La adolescencia es vital y cuando la vivimos sanamente genera muy buenos frutos muy positivos. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro del adolescente, querido papá y querida mamá? Aumenta la velocidad de las conexiones de las redes en las distintas áreas del cerebro. Este aumento de estas conexiones provoca una serie de desestabilización al nivel hormonal, donde los neurotransmisores están directamente relacionados. Entonces pasa lo que comúnmente nombramos como podas neuronales. ¿Qué son las podas neuronales? Son el análisis de las conexiones que ahora el cerebro del adolescente está viviendo por primera vez, que nunca antes en su niñez había experimentado y que precisamente le parece que todo es nuevo porque es primera vez que está viviendo estas situaciones. Entonces, las podas neuronales lo que hacen es que el adolescente pueda empezar a abordar temas que en la infancia no podía abordar por la complejidad de esos temas. Por eso el adolescente ya empieza a opinar, ya empieza a mostrar su posición, ya empieza a tener sus propios criterios, ya empieza a cuestionar incluso la educación que le damos en la casa, porque ese proceso es el que se está llevando en el cerebro en ese momento en que se está en el desarrollo de la etapa vital de la adolescencia. Pero aquí juegan principalmente 3 neurotransmisores que son como los que generan mayores cambios en este proceso, o no tanto los mayores cambios, sino que son los que como que desestabilizan, porque ellos en ese momento están en ese proceso de transformación, son los responsables del proceso de la transformación del cerebro del adolescente. Entonces, ¿cuáles son estos neurotransmisores? Conocemos mucho lo que es la dopamina, conocemos mucho lo que es la oxitocina y la serotonina. Estos son los 3 neurotransmisores responsables de estos cambios químicos y hormonales que se producen en el cerebro y en el cuerpo del adolescente. ¿Por qué es importante mencionarles esto, papá? Porque nosotros en ocasiones solamente decimos, es que él es así porque es rebelde, vea cómo se volvió de grosero, vea cómo está de antipático, cómo era un niño tan obediente y ahora qué pasó con este muchachito, ¿por qué se está comportando así? ¿Por qué se aísla? ¿Por qué ya no quiere compartir con los demás y mucho menos con la familia? ¿Por qué ahora se acuesta tan tarde, ni siquiera quiere dormir? ¿Por qué su hábito alimenticio cambió? Todas estas cosas nosotros las ubicamos, no, es que simplemente este muchacho se me volvió, fue un problema, y perdonen la expresión que no deberíamos nunca decirla, porque realmente lo que está viviendo nuestro adolescente no es simplemente la rebeldía porque quiero ser rebelde, no, sino que como él está experimentando todos esos cambios, que inclusive el mismo cuerpo, por eso les hablo de los neurotransmisores, les hablo de esas sustancias químicas que juegan en todo este proceso, el mismo cuerpo los está generando, precisamente por ese momento de reacomodación que les estaba diciendo. Entonces, por ejemplo, cuando estas hormonas,
cuando estas hormonas se encuentran de una manera, estoy buscando el término correcto para decirles, ¿cuál sería como el término correcto para que ustedes me entendieran el concepto? Se desregulan. Estas hormonas en el proceso de la adolescencia están desreguladas. Todos las tenemos. Todo ser humano tiene estas tres hormonas, estos tres neurotransmisores que yo les acabo de mencionar. Pero en el proceso de la adolescencia se encuentran desregularizados. Entonces, ¿qué pasa? Como se encuentran desregularizados, lo que ocasionan es todos estos cambios complejos que el adolescente vive, estos cambios de opiniones, estos cambios de estado de ánimos, estos cambios en lo que me importa realmente y en lo que deja de importarme, etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia en sí entre la adolescencia y la depresión? La diferencia es básica. En la adolescencia sí se tienen estados de ánimos cambiantes, ¿cierto? De repente estoy feliz, al rato ya estoy molesta, puedo pasar 1, 2, 3 días triste, aburrida, sin querer salir de la habitación. Me importa mucho lo que piensan mis pares, o sea, mis compañeros, mis amigos sobre mí. Me importa pertenecer a un grupo, eso para mí es supremamente importante y valioso. Me siento acogido, siento que me dan una recompensa estando, perteneciendo a un grupo. Y si no hago parte de ese grupo, entonces se genera en mí una baja autoestima, una decaída, un estado de ánimo irritable. De pronto, si en mi casa no me entienden, no me comprenden, entonces eso también genera emociones negativas y entonces me aíslo, contesto bruscamente, exploto muy fácilmente. Todas estas son características de la adolescencia que son normales. Y sobre todo cuando nosotros como padres de familia no hemos enseñado ese proceso de la gestión de emociones para que ellos vayan autorregulando a estos neurotransmisores que son los que están ocasionando todo este tipo de variedades en su comportamiento y en sus emociones y en su forma de pensar. Entonces, ¿cuál es la diferencia directa con la depresión? Que la depresión no es algo que varía, que solamente dura 1, 2, 3 días o un ratico del día. La depresión consiste en unos síntomas, una sintomatología que afecta, que interrumpe el disfrute de la vida y el desarrollo normal de las actividades de la persona en un periodo de 2 o más semanas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Resulta que cuando el joven realmente lo que está viviendo es una depresión, el joven empieza a tener los siguientes cambios por ese periodo de tiempo. Les estoy hablando de 2 semanas, o sea, que dure consecutivamente 2 semanas y hasta más. O sea, pero que sí o sí se haya presentado durante 2 semanas. Entonces, ¿cuáles pueden ser estos síntomas que se pueden presentar durante estas 2 semanas o más? Por ejemplo, la irritabilidad. En la adolescencia es muy común que la depresión se manifieste con irritabilidad, a diferencia de pronto que en los adultos. En los adultos se puede presentar con una mayor tristeza, ¿cierto? Pero el adolescente presenta irritabilidad, rabias. También presenta una tristeza profunda. Presenta lo que es... se me fue la palomita de lo que les iba a decir inmediatamente. Pero entonces también en el adolescente se manifiesta como con un bajo rendimiento, por ejemplo, en lo académico, porque él empieza a sentirse agotado, sin ni siquiera haber hecho una actividad física que lo agote, que puede ser un justificante de un agotamiento, pero él no hace absolutamente nada y se siente agotado, se siente totalmente desanimado, él no quiere salir de la cama, él no quiere participar en nada, él no quiere hacer absolutamente nada. Y aparte de eso, su autoconcepto se ve afectado, empieza a verse de manera negativa, empieza a presentar sentimientos de culpa. Todo lo que pasa es culpa de él, así lo ve y lo asume él. Todo lo que pasa es culpa mía, yo soy el que lo estoy haciendo mal. Aquí en mi casa no me quieren, pero es porque yo soy el responsable de que no me quieran. Es que vea que en el colegio nadie me acepta, pero por mí, o sea, la culpa la tengo yo. Él siempre está culpándose de absolutamente todas las cosas negativas que le están pasando en su diario vivir. Además de eso, el hábito alimenticio también cambia, o deja de comer
o empieza a comer demasiado. En ocasiones esos hábitos alimenticios se ven tan profundos en la situación que vive el adolescente, que el adolescente, como le empieza a importar tanto su figura, cómo lo ven los demás, su atractivo físico, come, pero se provoca un vómito para no subir, no aumentar de peso, por ejemplo. Entonces, todas estas cositas son cositas de las que nosotros como padres tenemos que estar muy atentos y muy pendientes. A veces las pasan desapercibidas porque nosotros también trabajamos, porque no podemos estar 24 horas con ellos, etcétera. Pero sí es cierto que todo padre de familia conoce a su hijo y puede decir, yo conozco a mi hijo y no sé, pero tengo la sensación de que algo está pasando en la vida de mi hijo. Algo que no es normal está pasando con mi hijo. Y a esa alerta tenemos que ponerle cuidado para que no nos pase lo que lastimosamente pasó con la abuelita, historia que les estaba comentando al final. Entonces, la depresión se puede presentar en un adolescente por muchas situaciones. Una de ellas puede ser violencia intrafamiliar, puede ser por el rechazo de un grupo al que él quiere pertenecer y se siente rechazado, puede ser por una baja autoestima, puede ser por inseguridades, puede ser por un evento traumático, un accidente, un duelo no superado, la pérdida de alguien. Hay muchos motivos por los cuales se puede desencadenar lo que es una depresión, pero la buena noticia es que todo esto se puede trabajar. Cuando estaba estudiando el tema precisamente, yo decía, bueno, listo, está la dopamina, está la oxitocina, está la serotonina jugando en la mente y en el cerebro de nuestros adolescentes, ¿cierto? Porque están desregularizadas. Pero ¿cómo las vamos a regularizar? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros adolescentes para que vivan una adolescencia sana sin que esto los siga afectando al punto de llegar a una depresión? Y en el peor de los casos a un suicidio, ¿cierto? Existen métodos y existen formas para poder lograr esa regularización. Nosotros trabajamos, bueno, digo nosotros porque realmente hay muchos psicólogos que están tomando en cuenta esto, lo que es la psicología positiva. Es una rama de la psicología hermosísima, que lo que hace es enseñarle a la persona a reconocer sus fortalezas y a potenciarlas. En ese reconocimiento de fortalezas y en esa potenciación, lo que hacemos es evitar que la persona se fije y se centre en su problema, en lo negativo, en el pesimismo, y empiece a ver lo positivo, empiece a sentir gratitud por las cosas que le pasan. Y todos estos procesos es lo que es el sentir gratitud, lo que es sentir optimismo, lo que es ver la vida de una manera positiva, empieza a regularizar precisamente lo que es la dopamina, la oxitocina, la serotonina, porque ese proceso químico se activa también en el cerebro. Entonces el adolescente empieza a ver la vida distinta y si tiene depresión, sale de la depresión. Y si tiene de pronto una baja autoestima, sale de la baja autoestima. Si tiene conflictos intrafamiliares, aprende a gestionar para no tener ese tipo de conflictos en el hogar. Entonces miren que es una metodología muy interesante y muy positiva que podemos aplicar para que nuestros adolescentes vivan una adolescencia sana. Yo quisiera saber si ustedes de pronto tienen preguntas, las pueden ir escribiendo para irlas resolviendo a medida que vamos avanzando en este en vivo, porque la idea precisamente es que ustedes queden con toda la información clara. Entonces, si tienen preguntas, las pueden escribir, yo estoy pendiente y atenta y posteriormente les voy a estar contestando cada una de sus preguntas. Entonces, papás y mamás, un saludo especial para las personitas que continuaron uniéndose a este vivo. Gracias de verdad por estar aquí, gracias por mostrar el interés que tienen para ver a su hijo adolescente sano y gracias por permanecer para escuchar la información completa. De verdad que esto es muy importante. Nuestros adolescentes sufren en silencio porque precisamente una de las características de este proceso es la dificultad de comunicarse, de transmitir lo que están sintiendo. Ellos más fácil lo hacen con sus pares, pero se les dificulta hacerlo con sus padres o con sus familiares cercanos. Por el miedo al rechazo, por el miedo a que no les entiendan, por el miedo al castigo, por el miedo al señalamiento. Inclusive ellos sienten miedo de ser inclusive como el objeto de burla, ¿cierto?
ay, mira, se equivocó en tal cosa y entonces la risa porque se equivocó. Es un momento, es una etapa donde ellos están realmente sensibles, sensibles a un 100%. Y es importante empezar a trabajar lo que es la gratificación, lo que es trabajarles en el aprendizaje de pautas y en la toma de decisiones para que ellos puedan salir adelante de forma positiva en todo este proceso que están viviendo como adolescentes. Bueno, yo veo por aquí una preguntita o un comentario de Ángeles que dice: yo veo muchas características de mi hijo que me preocupan, pero no quiere ir al psicólogo, no quiere comunicarse, no sé qué hacer, intentó dos veces ir y dijo que no le servía, o sea, no está abierto a dialogar. Ángeles, esto es muy común, más común de lo que tú te imaginas. La mayoría de los jóvenes, precisamente por ese proceso, esa desregularización que están viviendo, son negados, o sea, se niegan a aceptar que necesitan un tipo de ayuda psicológica, sobre todo cuando el concepto que se tiene del psicólogo es que atiende, una palabra que no me gusta decir, pero para que ustedes me entiendan, atiende locos. Entonces, como a ellos les importa tanto esa autoimagen, esa imagen que proyectan a los demás, ellos piensan, no, pues si mis amigos se enteran que yo estoy yendo al psicólogo, uy, o sea, eso es fatal para ellos. Ellos piensan que se les acaba el mundo. Ellos viven en extremos, el adolescente vive en extremos, en los límites. Ellos nunca ven la vida de pronto de una manera tan objetiva como la logramos ver nosotros o como la logran ver cuando ya llegan a un proceso de maduración, a una vida adulta. Entonces, como están en esos extremos, cualquier cosa es una exageración. Un malestar emocional se convierte en algo muy trágico, o una alegría en algo muy explosivo, ¿cierto? En algo muy intenso. Entonces, a ellos, como les importa tanto esta imagen que proyectan, ¿cierto? Y quieren ser aceptados, entonces lo que hacen es que se callan y prefieren no acudir, no buscar ayuda para evitar que los demás se enteren. Entonces, lo que podemos hacer, Ángeles, es lo siguiente. Podemos trabajar en ese sentido de decirle, mira, tu secreto va a estar seguro. Si tú no quieres que nadie se entere de que tú vas a buscar una ayuda o aceptas una ayuda, nadie se tiene por qué enterar. O sea, puedes confiar en mí, que yo voy a guardar tu secreto, porque tú eres mi hijo, yo te amo, y lo último que quiero precisamente es que se te vaya a generar algún tipo de daño. Entonces voy a confiar en tu secreto, confía en mí, que yo voy a guardar tu secreto, ¿cierto? La persona con la que tú vas a dialogar también va a guardar tus secretos. Ni siquiera a mí, que soy tu mamá o soy tu pariente cercano, me los va a comentar, ¿ya? Es importante dejarle eso claro, que él sienta la confianza de hablar con un profesional de la salud, entendiendo que dentro de nuestro código de ética, esa información que nos revelen no va a salir a flote, no, nadie la va a conocer. Lo que nosotros hacemos es hablar con el padre de familia, de pronto diciéndole, presenta tal diagnóstico y podemos trabajarlo de esta y de esta manera, obviamente contando con la participación del padre de familia. Yo soy una de las psicólogas que considera que es de vital importancia que el padre de familia haga parte de ese proceso terapéutico que vive su hijo, porque yo puedo trabajar muy bien y duro con el hijo, pero si el padre de familia no tiene también unas bases, no tiene un conocimiento de cómo ir actuando ahora, de cómo ir ayudando para que se mejore esa relación, esa conexión, para ayudar a su hijo a salir de eso. Si ese padre no conoce esos consejos que debe aplicar, pues ese proceso o se me va a aplazar o se me va a poner muy lento, ¿cierto? Y lo que queremos es ayudar lo más pronto posible. Mira, en este momento yo, por ejemplo, doy asesoría online, o sea que él no va a tener ni siquiera la necesidad de salir de casa, que eso también es un beneficio y un punto a favor. Decirle, mira, mi amor, puedes recibir una asesoría online, o sea, vas a hablar con un psicoterapeuta que te va a escuchar, que te va a entender, y va a ser de manera virtual, ni siquiera vas a tener que salir, o sea que eso reduce el riesgo de que alguien se entere de que tú estás visitando un psicólogo, por ejemplo. Contarle los beneficios que tiene la visita al psicólogo, contarle que el psicólogo puede ayudarle a superar cualquier situación y que ni siquiera es necesario de pronto que esté viviendo algo en extremo, pero que sí es bueno que un profesional de la salud mental dialogue con nosotros, aunque sea una vez en la vida,
una vez al año, 2 veces al año, porque eso hace parte de nuestro cuidado. Así como cuidamos nuestro cuerpo físico, también cuidamos nuestra mente. Y eso es ser responsables con nosotros mismos. Entonces eso puede ser una opción. Yo tengo en este momento, quiero regalarles una guía totalmente gratuita que se llama ¿Conoces la sonrisa de la depresión? Esa guía la pueden conseguir ingresando, cuando terminemos el vivo pueden ingresar a mi cuenta de Instagram. Allí hay un link en la descripción, ingresas a ese link y escoges la opción que dice Padres en Acción, para darles totalmente gratis la guía a ustedes que están aquí conectados y a todos los que se conecten para ver este vivo cuando ya quede grabado. Igual pueden hacer parte de esa comunidad. Yo voy a estar permanentemente compartiendo contenido de mucho valor acerca de la adolescencia, acerca de lo que es la depresión, acerca de lo que es la baja autoestima, para que ustedes tengan conocimiento y ustedes también pueden presentar sus dudas, sus preguntas sin ningún problema, van a ser resueltas por mí. Entonces, es interesante que tengan también esta guía que es totalmente gratis para que ustedes identifiquen a profundidad muchos otros síntomas de la depresión que de pronto yo no mencioné en este momento y que también les puede ayudar muchísimo. Entonces, queridos papás, esa es como la idea básica. Por aquí veo otra preguntita: ¿dónde puedo conseguir la psicología positiva? Yo soy de Trujillo, Perú. Seligman se encargó de hacer pública esta propuesta de la psicología positiva. Es una psicología que funciona en cualquier trastorno psicológico y en cualquier situación que estemos viviendo a nivel familiar, personal, inclusive espiritual. Es supremamente completa. Por internet tú puedes adquirir mucha información acerca de la psicología positiva, o si lo deseas también puedes integrarte al grupo de Padres en Acción y yo desde allí te puedo enviar links que yo sé que son interesantes y buenos de contenido de la psicología positiva. Con mucho gusto yo puedo enviarte esos links para que tengas a la mano lo que es la psicología positiva, todo el conocimiento. Igual yo también les puedo impartir ese conocimiento por medio de esa comunidad de Padres en Acción sin ningún problema. Pero créanme que es realmente enriquecedora. Muchas gracias a ti, Patti, de verdad, gracias a ti por estar aquí, gracias por preocuparse por la salud mental de sus hijos. Otra cosa que no quiero dejar pasar por alto: nosotros como padres de familia también sufrimos cuando vemos sufrir a nuestros hijos. Y también podemos desarrollar patologías a causa de ese malestar que vemos en nuestros hijos. Nosotros como padres no nos podemos descuidar. Si nosotros vemos e identificamos que también estamos teniendo tristezas muy profundas, una desesperanza, que vemos que ya como que no le estamos encontrando el sentido a la cosa, a la vida, que ya no sabemos qué hacer, que estamos desesperados, que no sabemos cómo ayudar a nuestros hijos, también debemos buscar esa ayuda terapéutica. También debemos buscar ese apoyo terapéutico. Entonces, es importante que como padres también busquemos ese apoyo terapéutico si vemos que tenemos la necesidad de hacerlo, porque al sanar nosotros, ayudamos a sanar a nuestros adolescentes. En muchas ocasiones, inclusive nuestro yo adolescente, eso que fui yo de adolescente, todavía no está sano. Y lo que hago es hacer un proceso de cotransferencia hacia mi hijo. Entonces, veo mi adolescencia, esa adolescencia que no sané, la veo y la proyecto en mi hijo. Y eso también puede ser el generador de muchos conflictos. Yo quiero recalcarles, Patti, así es, eso sería muy interesante que nos brinde nuestras dudas. Claro que sí, Patti, estoy para ustedes. Pero les quiero recalcar, no es la rebeldía del adolescente porque simplemente quiere ser rebelde. No es que el adolescente esté en esa tristeza porque esté simplemente queriendo llamar la atención. No es que nuestro adolescente sea grosero y altanero porque ya se cree el machito, porque ya habla duro, porque ya... No. Recuerden que es todo un proceso a nivel cerebral el que está ocurriendo. El cerebro del adolescente se está reacomodando, se está regularizando para lograr una adaptación óptima en la vida adulta. Eso es lo que realmente está pasando. Y nuestro deber como padres es ayudarles a gestionar todas esas emociones nuevas que él está experimentando. Es que él de niño no sabía lo que se sentía cuando se perdía, por ejemplo, a un ser querido, ya sea porque fallecía o ya sea porque simplemente cambió de ciudad o porque nos mudamos de localidad. Él no conocía eso.
Él no sabía eso y ahora no sabe cómo procesarlo porque es primera vez que está viviendo estas experiencias. Que nos quede eso totalmente claro, ¿ya? ¿Qué pasaba si un niño, inclusive el niño de 2, 3 años, el papá fallecía? El niño de pronto sentía la ausencia del papá, preguntaba o lloraba por él 3, 4 días, pero seguía. Pero si al adolescente se le muere papá, mamá, un hermano, él no va a tomar la misma actitud. Él va a entrar en todo un complejo emocional, una tristeza, una angustia, un desamparo, o sea, él se va a sentir desamparado totalmente, se va a hacer muchas preguntas acerca de la vida, qué sentido tiene la vida, por qué te fuiste, por qué me dejaste, y no va a saber cómo procesarlo, porque ese cerebro está desregularizado, y no es desregularizado en el sentido de, vea, entonces los adolescentes son desenfrenados, no tienen freno, no saben para dónde van, no, precisamente eso es lo que están aprendiendo en esta etapa y por eso es importante que tengamos una buena comunicación con ellos y les demos nuestro apoyo como padres, sin llegar a ser permisivos, porque igual ellos también necesitan en este proceso aprender lo que son límites y aprender lo que son, cuándo decir no, cuándo decir sí, ¿vale? Eulalia, buenos días, un excelente tema, muchas gracias Eulalia, bienvenida. Liliana, muy bien, Liliana, bienvenida. Gracias a todos y todas por estar aquí. Como les digo, espero sus likes, espero que compartan este video porque queremos llegar a más personas, a más padres de familia que necesitan esta información, así como a más adolescentes que también necesitan saber qué está pasando con ellos. Entonces, los espero en la comunidad Padres en Acción. Y allí voy a estar dándoles la guía gratuita y además de eso estaré compartiendo mucho más contenido de valor para que ustedes tengan conocimiento y puedan aclarar todas sus dudas, pueden hacer preguntas y todo lo demás a través de este grupo. Buenos días para todos, les deseo un resto de sábado bendecido, hermoso, lleno de vitalidad, lleno de alegrías, lleno de mucho compartir con esa familia y con esos hijos. Gracias por haber estado aquí. Un saludo especial, un beso especial y los espero pronto todos los sábados a las 10 de la mañana. Voy a estar realizando los vivos. Ay, se me olvidaba, por favor, escríbanme sobre qué temas les gustaría que habláramos. Es importante conocer qué temas realmente necesitan ustedes escuchar que se hable a través de acá, ¿vale? Entonces voy a ver también esos comentarios sobre qué temas, ojalá me los dejaran por la comunidad de Padres en Acción para que me queden allí, porque ustedes saben que cuando se terminan los vivos se pierde esos comentarios tan lindos que ustedes nos hacen aquí. Entonces sería muy chévere, o cuando yo lo suba ya grabadito a mi perfil, que allí me escriban qué temas les gustaría que tocáramos en estas transmisiones los sábados a las 10 de la mañana, donde vamos a estar hablando precisamente de esta adolescencia y de cómo nosotros como padres podemos aportar positivamente en la vida de nuestros hijos. Muchas bendiciones. Bye, bye. Hasta pronto.